Quiero tomar 10 segundos de mi presentación antes de comenzar. Quiero buscar a mi papá. Ahí está. Sí, ya lo encontré. Él me da seguridad. Voy a hablar sobre la identidad. Mi nombre es Hernán Berdichevsky. Ya Jorge me presentó. Lo vuelvo a repetir porque realmente el nombre es parte de la identidad de uno. El apellido me lo dio mi padre. Creo que no se movió del lugar. Ahí está, sí. El nombre también me lo dio junto a mi madre. Mi madre dice que tuvo más que ver que él en eso. Después hay que preguntarle. Pero bueno, indudablemente el nombre y el apellido es muy importante para cada uno de nosotros y marca la identidad. Sin embargo, la identidad también la vamos generando cada uno de nosotros con las acciones que vamos haciendo, con las cuestiones tanto de suerte como que uno se va programando, pero en realidad la identidad la vamos heredando y también la vamos haciendo. Hace 30 años me recibía de diseñador gráfico, estudié en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, y rápidamente, diría casi antes de recibirme, empecé a trabajar de diseñador gráfico, sin estar recibido. Siempre tuve suerte, creo que eso también lo hablaron hoy varios de los oradores, creo mucho en la suerte, y realmente empecé a trabajar y siempre trabajé en lo que me gusta. Siempre trabajé en la identidad de los demás. Hoy esa identidad se llama branding, es a lo que me dedico. Hace 10 años esa identidad se llamaba imagen corporativa, antes de eso se llamaba la creación de logos. Básicamente lo que hago es acompaño tanto a las personas como a las empresas, a las instituciones, a los gobiernos, a los políticos, en elegir un nombre, en ayudarlos en eso, en diseñárselos, en creárselos, en mostrarle cómo va a hablar, en fin, en una serie de comunicaciones que tienen que ver mucho con el diseño gráfico y mucho con otro tipo de cosas que ahora se las voy a explicar. Empecé, como les decía, hace casi 30 años a trabajar, era muy chico y, bueno, no me fue muy difícil, no sé por qué. Pero mientras que hacía las identidades de los demás, me di cuenta en ese mismo momento que yo no tenía idea cuál era mi propia identidad como profesional. Eso suele pasar la carrera de diseño gráfico, espero que no haya ningún educador de diseño gráfico acá. Es una carrera muy corta, en general es una carrera también bastante egocéntrica. Nosotros pensamos en nosotros mismos, diseñamos para nosotros mismos, en general el cliente nunca tiene razón, hay un antagonismo enorme con el cliente que yo he intentado superar en todos estos años. Bueno, entonces comencé a trabajar en la identidad, pero me di cuenta internamente que tenía que tener una identidad como diseñador. ¿Cómo hacía? Básicamente empecé por donde quizás empezamos todos cuando somos inseguros o probablemente jóvenes. Empecé a copiar. Empecé a copiar de los diseñadores que me gustaban, de las identidades de otros profesionales que la iban haciendo, y ahí, de a poquito, fui empezando a descubrir cuál era mi propia identidad. Claro, en el medio seguía brindando un servicio, el servicio no era malo, por lo menos eso pensaban los demás, pero yo tenía una cuenta pendiente bastante grande. No tardé demasiado en más o menos llegar a un punto de conocimiento. Cuando digo no tardé demasiado, fueron más o menos 15 años. A los 15 años de empezar a trabajar, empecé a reconocerme como un profesional y empecé a reconocer mi propia identidad como profesional. Ese mismo día miré hacia atrás, miré lo que había construido, empecé a sentirme mucho más seguro que antes. Antes estaba bastante inseguro. Claro, y cuando me llegaba un encargo, tanto una hoja en blanco como, no importa, una campaña, lo que sea, ya tenía herramientas. Bueno, en esos 15 años había pasado algo que yo no me había dado cuenta. Había dejado de convertirme en un diseñador gráfico que diseñaba algunas veces en pijama en mi propia casa. Tenía una colección de pijama impresionante. Inclusive tenía una ropa como la de Sandro, que también a veces atendía con la ropa. Bueno, me di cuenta que me había convertido en una especie de director, o sea, tenía una empresa de diseño, tenía diseñadores a cargo,
Y entonces había cambiado mucho mi figura. O sea, la propia identidad que yo había descubierto probablemente ya no me servía para lo mismo porque necesitaba encontrar otras cosas aparte de mi propia personalidad o identidad como diseñador, sino que era, ok, ¿cómo transmitir eso a mis empleados o a la gente que trabajaba conmigo, a los diseñadores? Que les pasaba exactamente lo mismo que me pasaba a mí hace 15 años. No tenían una identidad propia. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Lo mismo que hice yo hacía 15 años. Copiaron mi propia identidad. Entonces, el estudio tenía una identidad propia, venía de mí, esa identidad, pero todo lo que aportaban los diseñadores que estaban conmigo era una identidad copiada, o sea, era insulsa de cierta manera. Está bien, funcionaba, pero iba a ser al corto plazo, iba a ser reemplazable por otra que yo no sabía cuál era, por lo menos hasta ese momento. Ahí sucedió algo interesante en mi vida. Sí, sí. Pensaron que iba a mostrar un diseño, no sé qué. Bien. Como a muchos de nosotros, inclusive Iván lo contó también, bueno, resultó que mientras pensaba en mi propia identidad, nació mi primera hija, mía. Me acuerdo exactamente, esta es la primera foto que tenemos, es a los 2 días que llegó. Me acuerdo de mirarla a los ojos, me miró ella. Yo pensé, ella no sé qué habrá pensado, pero dije, no se parece en nada en mí. Claro, Mía es adoptada, entonces es difícil que por lo menos físicamente se parezca a mí. Sin embargo, ahí yo empecé a comprender que tanto la identidad de Mía como mi propia identidad iban a ser diferentes. Entonces, había cierto paralelo con lo que me estaba pasando en el estudio. Sin embargo, con Mía empezó a pasar algo realmente impresionante. Mía empezó a copiar los gestos, tanto míos como de mi mujer Alejandra. Los buenos de ella, los malos míos, digamos. Se ríe como mi mujer, ella es la alegre, yo soy medio el amargo. Claro, y empezó a copiar la propia identidad de nosotros. Entonces, ahí me di cuenta que era exactamente lo mismo que estaba pasando en el estudio. Venía como una especie de herencia, como de pasado de información, alguna con amor, alguna laboralmente, pero en el fondo había algo que me hacía ruido. Entonces, claro, internamente, primero pensé lo más fácil, que era lo laboral, después iba a ver qué iba a hacer en mi casa. Entonces dije, bueno, ok, esto tiene que cambiar. Yo tengo que darme cuenta de que, si bien yo encontré mi propia identidad, tengo que dejar que los demás encuentren la suya. Ahí pasó algo importante. Ahí apareció mi segunda hija, o nuestra segunda hija, que es Ruth, que es a la izquierda, a la derecha de ustedes. La otra es Mía. Miren cómo cambió Mía en 4 años. Ruth, tardamos 6 años en encontrarla, es la hermana de sangre de Mía. Llegó ese mismo día, miren lo feliz que estaban. Claro, y Ruth llegó con una identidad, o mejor dicho, casi no tenía identidad. Me acuerdo que el día que la fuimos a buscar, que vino sola, inclusive, la mandaron sola, trajo solamente una cartera de este tamaño. Ahí tenía los 6 años de su vida. Entonces el encuentro con eso fue heavy, fue pesado. Mía nos ayudó muchísimo. Ruth, como les comentaba, y como habrán visto, una de las ONG que están acá es CONIN, que tiene que ver con el desarrollo justamente del crecimiento de los niños y cómo influye la alimentación. Bueno, Ruth no la pasó bien los primeros 6 años de su vida, yo creo que ahora sí, después obviamente de grande me lo va a reprochar como cualquier hijo biológico. La cuestión que, claro, que nos dimos cuenta que entre ambos, entre tanto Alejandra como yo y Mía, empezamos a amalgamar las identidades y empezamos a tener una identidad compartida. Ahí me di cuenta, claro, ¿cómo era? Ahí me di cuenta que yo tenía que aceptar las identidades de los demás y ahora ya sí estaba pensando en una cuestión laboral, en mi propia oficina, yo tenía que ver cómo eran los demás, cómo eran diseñando, contarle cuál era mi propia identidad
y con eso hacer todo un gran equipo. Imagínense, el doctor que habló antes que yo, decía que justamente esa profesión era de grupo. Bueno, mi profesión no es de grupo, yo la tuve que convertir un poco en grupo. Cuando pude transformar eso en mi estudio, el estudio cambió 100%, 100%. Yo dejé de ser el que realmente estaba enseñando a comenzar a aprender. Aprendí de todos. Hoy, más o menos 4 años después de eso, la experiencia fue fabulosa. Hoy tenemos un asociado, hoy ya estamos pensando cómo va a ser el estudio cuando mi socio Gustavo y yo probablemente no estemos. Todo eso porque le dimos espacio a la identidad de otra gente. Es decir, como decía, el apellido no me va a salir, pero el apellido difícil, como decía, claro, nada mejor que reconocer al que está trabajando con uno para que se compenetre y que en el fondo también se sienta parte de uno. ¿Qué es lo que necesitamos? O sea, mi trabajo, como cualquier trabajo de ustedes, necesita de un equipo. Y si el equipo no está comprometido, sonamos. Por más que yo sea mejor diseñador o el otro sea mejor diseñador. Hoy... ¿Pasó? Había una imagen más, ahí está. Esta imagen la quería mostrar porque hoy somos una familia, con Alejandra, con mi mujer, con las chicas. Hoy somos una familia. Hoy pudimos integrar todas las identidades, no importa quién sean, no importa de dónde vengan, inclusive hoy todavía no tienen nuestro apellido. Eso es otra charla vistas de cuánto tiempo tarda o se tarda en adoptar a un niño en la Argentina. Sin embargo, a mí me suenan iguales, tanto iguales como a mi mujer, como a mí. O sea, han tomado nuestra identidad y nosotros hemos tomado la de ellas. Hace 4 días, en este mismo escenario, un gran diseñador, un maestro del diseño, dijo una frase que me gustaría volver a repetir para cerrar. El diseño no es necesario, el diseño es inevitable. Gracias.